Sing together with the violin. Shalom, shalom, hermanos, que el Eterno les bendiga a todos en esta hermosa tarde, que venimos delante del Creador, en esta yeshiva, en este protocolos de Rey, entendiendo el concepto de la liturgia, parte 4. De la parte 4, vamos a orar. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Padre, en esta hora. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote una vez más que pases el tizón encendido por nuestros labios, Padre, para no hablar palabras ni huecas ni vacías, sino palabras dirigidas por tu Espíritu, Señor, por tu Ruach HaKodesh. Padre, que no sea de confusión, sino de exhortación, de aprendizaje, que no sea para contienda, sino para entender tus estatutos y decretos. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Shalom una vez más, mis hermanos, queridos hermanos, amigos, hermanos aquí en la yeshiva. Damos gracias una vez más por este día. Y hoy vamos a estar hablando del protocolo del Rey, entendiendo el concepto de la liturgia, parte 4. Esta es la parte número 4. Y empezamos. La liturgia de las horas. La Didashet, que es uno de los documentos eclesiales más antiguos, nos dice que a finales del siglo I los cristianos hacían oración en la mañana, al mediodía y en la tarde. Con la oración del es lo que lo llamamos la liturgia de las horas. Historias de la liturgia de las horas, de la biblioteca liturgias, la liturgia de las horas. La Didache, que es uno de los documentos eclesiales más antiguos, como había dicho, nos dice que al siglo I los creyentes hacían la oración en la mañana, a mediodía y en la tarde, con la oración de es que llamamos la liturgia de las horas. La Didache fue escrita entre el año 65 y 80, y los primeros padres de la iglesia la tuvieron en alta estima. Recuerde que por varios siglos los creyentes no contaban con el Nuevo Testamento, puesto que este no se formó sino hasta el Concilio de Catargo en el año 397. Las enseñanzas de los 12 apóstoles o las enseñanzas del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles coincidía comúnmente como un Didashet. Es una obra de literatura de creyente primitiva que pudo ser compuesta en la segunda mitad del siglo I, acaso antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. La oración del Padre Nuestro en la versión más completa, en particular de Mateo, se hizo muy popular en una etapa temprana. El Didashet es un escrito cristiano temprano, alrededor de 100-150.
Contiene una versión similar a la de Mateo, pero con algunas variantes únicas y breves, doxología según la exhortación. Orar así 3 veces al día. La liturgia de las horas desde el primer siglo en adelante. Las liturgias de oración, la observancia de las 3 oraciones diarias de los primeros creyentes, se enseñaba la didache, también conocida como la enseñanza de los 12 apóstoles. Para ser justos en los reformadores, una copia de este libro no fue descubierta hasta el 1800. Un manual de la iglesia de a finales del primero principios del segundo siglo que mencionaban que la historia de la iglesia de Eusebio. Su observancia también es mencionada por Tertuliano, escribiendo alrededor del año 200 en Sobra de la Oración, capítulo 25. Tertuliano habla a los creyentes de su tiempo, orando antes de las comidas, antes de ir a los baños públicos y al amanecer y al atardecer. Pero dice de las 3 veces de oración, de las 3 oraciones diarias, que estos tiempos de oración se encuentran en las Escrituras, que han sido más solemnes que los demás. Éxodo 29:38, las ordenanzas del holocausto continuo también. Éxodo 29:38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, los 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva. Machacadas para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y le ofrecerás el otro cordero a la caída de la mañana, conforme a su libación, olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Números 28:1, habló Yahweh a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato, guardaréis ofrecio en su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida, y la ofrendaréis a Yahweh 2 corderos sin tacha de un año. Cada uno será holocausto continuo. Ahí podemos ver la imagen donde va, ¿verdad? Cómo es el lugar santísimo, las cámaras de los sacerdotes, el autrio, santuario, cámara de los sacerdotes, mesa para los sacrificios en el cuarto esquina, santuario y altar, atrio interior. Así es como se ve: fuego, carbones, incienso, los fuegos perpetuos, cenizas, fuego grandes para las ofrendas. Reloj en el templo. Los 2 corderos de un holocausto continuo que ofrecen las horas establecidas de sacrificio creaban las estructuras básicas para el resto de los servicios del santuario. Gracias a este rito, los israelitas pudieron conocer los tiempos propicios de oración enmarcados en las horas en lo que el holocausto continuo solía hacerse. En el templo todos los días, esta es la ofrenda de sacrificio tamid, eran 2 corderos y una mañana y se iniciaba, y el servicio, y uno en la tarde en la que el servicio concluía. Entre los 2 sacrificios ofrecidos por los individuos eran llevados ofrendas voluntarias, holocaustos y ofrendas de paz, ofrendas de gratitud y las ofrendas de las comidas. Y tipos de sacrificios obligatorios: ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, ofrenda y todos los diversos sacrificios relacionados con los ritos de purificación levítica para hombres y mujeres. Los 2 corderos del holocausto continuo que ofrecen las horas establecidas de sacrificio crean las estructuras para el resto de los servicios del templo.
Esto era conocido como el sacrificio continuo tamid, que consistía en sacrificar 2 corderos al día, uno en la mañana y el otro en la tarde. Cámara de aceite, balcones, cámara de Nerissa, el atrio de las mujeres, puerta de Nicanor, cámara de los leprosos y cámara de madera. Ahí lo podemos ver el templo. Así era que ese es el reloj, ¿verdad? De cómo era que se hacían los sacrificios. Según la Torá y la literatura intertestamentaria judía, la Mishnah, el Talmud, este sacrificio era diario en la mañana, o sea, en la tercera hora. Y el sacrificio de la tarde a la hora novena. El servicio de la mañana, el primer cordero tamid, era sacrificado a las 9 de la mañana, cuando las puertas de la zona del templo Nicanor se abrían para dejar entrar a la gente y las puertas del santuario sagrado se abrían para los sacerdotes entraran. Antes del sacrificio en el cordero tamid de la mañana se quemaba incienso en el altar. El incienso, después del sacrificado, cortado pedazo y salado, y colocaba en gran altar de bronce donde quemaban las ofrendas del patio de los sacerdotes. En el servicio de la tarde, según el cordero, se sacrificaba a las 3 de la tarde. Después de la víctima era colocada en el fuego del altar, el sacerdote en el santuario quemaba el incienso en el altar de incienso. En el servicio diario del incienso abrazaba el sacrificio de los corderos tamid, que se ofrecían ante el sacrificio del cordero tamid de la mañana y después del cordero tamid en la tarde. Cada servicio duraba aproximadamente 2 horas. De esta manera, este ritual tenía un gran trasfondo profético, pues así como las horas de sacrificio de la Pascua, también aquí vemos que Yeshua, en nuestro Mesías, y su sacrificio en la cruz. Las oraciones en Hechos capítulo 2 versículo 42, y perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Horas de oración del primer siglo. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Primera de Pedro 2:4, acercándole a él la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua, el Mesías. Por lo cual también contiene las escrituras: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida preciosa, y que el creyere en él no será avergonzado. La tercera hora, 9 de la mañana. Hechos capítulo 2 versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, 14, entonces Pedro, poniéndose de pies en los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, oíd mis palabras, porque esto no está en ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hechos capítulo 3 versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese y limosnas en lo que entraban en el templo. Aquí estaba la puerta. La sexta hora de las 12 del mediodía. Hechos capítulo 10 versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Vemos las horas de oración que encontramos en el libro de los Hechos 9, donde Yeshua fue crucificado.
Marcos 15, ¿verdad? Aquí. Y Yeshua muere. La tradición judía antigua establece que las 18 bendiciones en el Amidá fueron oraciones durante este tiempo de sacrificios, las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Ahora sabemos lo que estaban orando durante el sacrificio del Tamid y mientras Yeshua estaba muriendo en la cruz. Según la tradición judía, a las 9 a.m. y a las 3 p.m., los judíos en el templo oraban por la redención. Miren nuestra aflicción y defiendan nuestra causa, redímenos rápidamente. Por causa de ustedes, un gran redentor. Bendito eres tú, oh Señor Redentor de Israel. Era la séptima bendición. Y decían también, porque los judíos oraban por el perdón de los pecados. Perdónanos, padres. Padre nuestro, porque hemos pecado, perdónanos, oh nuestro Rey, porque hemos transgredido. Por ti perdón, bendito eres. Tú, Señor, misericordioso y siempre estás listo para perdonar. Será la sexta bendición. De acuerdo con la tradición, ¿verdad?, que estamos hablando, sale la quinta bendición, 15ª. Rápidamente a florecer la descendencia de tu siervo David, y que exaltado por tu poder y salvador, porque esperamos todo el día para tu salvación. Bendito eres tú, oh Señor, que hace florecer la salvación. De hecho, tú, oh Señor poderoso, para siempre resucitar a los muertos, usted tiene el poder de salvar. Usted sostiene la vida amorosa y amabilidad. Tú revives los muertos con gran misericordia, apoya la caída, sana y los enfermos, libera a los atados y mantiene la fe con los que duermen en el polvo. Daniel 6:10, al conocer lo que documentaban habían sido escrito en Daniel que fuese a la casa, las ventanas del aposento alto estaban abiertas en dirección a Jerusalén, y allí se postraba 3 veces al día y oraba dando gracias ante su Elohim, así como lo había hecho antes. Salmo 55:16, en cuanto a mí, a Dios clamaré a Yahweh, me salvaré. Tarde o mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Orando hacia el templo, Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertamente las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel en el 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, Rey, oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Salmo 34:4, busqué a Yahweh y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó, y le libró de todas sus angustias. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Posturas en la oración. La referencia de la oración bíblica emplea las palabras rodillas. En plural es posible que a veces la persona solo se apoyase en una rodilla, como hacen hoy en ocasiones los orientales. Hechos 9:40, Hechos 20:36, Hechos 21:5 y Efesios 3:14. Hay referencias que se inclinaban para adorar. Los judíos volvían el rostro hacia la ciudad de Jerusalén y su templo donde quiera que estuviesen. Primera de Reyes 8:42, 44 y Daniel 6:10. Lucas 1:8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, tocó en suerte ofrecerle el incienso entrando al santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. El servicio diario del tamiz se divide en 2 partes, el servicio del sacrificio y el servicio Ketoret. Cuando Zacarías entró en el templo para quemar el Ketoret, el incienso, reza una oración llamada Amidá, oración de pie.
también conocido como las 18 bendiciones. Cuando comienza a orar esto en el lugar santo, se hace una señal para que el resto de las personas se reunieron en el templo de empezar a rezar la misma oración. El cohen quema el catoret y gente fuera a la oración terminará la midá al mismo tiempo. Salmo 141, subo a mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Cuando los sacerdotes quemaban el incienso, oraciones del pueblo de Dios, en el templo también recitaban las 18 oraciones especiales de la midá. Apocalipsis 8.1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como media hora, y vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y separó a la gente al altar en un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y Lucas 1.11, y se les apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió el temor. Y dijo Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y lo llamarás por nombre Juan. ¿Cuánto le gustaría escuchar el resto? Esdras acababa de estas cosas a los príncipes, y vivieron en mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos en la tierra, de los cananeos, heteos y fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amoreos, y hacen conforme a sus avivaciones. Porque han tomado las hijas de ellos para sí, y los hijos del linaje santo han sido mezclados con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado y extremo. Y se juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la perseveración del cautiverio, mas estuve angustiado hasta la hora del sacrificio en la tarde. Y a la hora del sacrificio en la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas. Extendí mis manos a Yahweh, mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades sean multiplicados sobre nuestra cabeza, y nuestros deleitos han crecido hasta el cielo. Los evangelios y la Mishnah confirman la legalidad de la hora de los sacrificios de Yeshua. Óigalo bien, los evangelios y la Mishnah confirman la legalidad de la hora del sacrificio de Yeshua. En esta hora, mis hermanos, Shalom alejen a cada uno de ustedes y que el Eterno les bendiga grandemente. Shalom.